Compañeras y compañeros, a la carga. Ha llegado la hora de abrazar la lucha revolucionaria también en el campo virtual. Es momento de hacer temblar a la burguesía suscribiéndose masivamente a nuestro canal de YouTube, El Bolchevique. Basta de contenidos que adormecen y engañan. Nuestro canal traerá la chispa transformadora a los corazones del pueblo revolucionario. Parafraseando a Saruman en la película del Señor de los Anillos, un nuevo poder está surgiendo. Y ese nuevo poder es el imperialismo chino. Un nuevo orden mundial se está gestando. Desde una perspectiva marxista, este cambio de época implica el quiebre de viejas alianzas y la aparición de otras nuevas, así como crisis políticas, militares y económicas. El imperialismo chino, al expandir su influencia económica y política, está desafiando la hegemonía estadounidense y generando tensiones en el escenario mundial. El imperialismo chino, al buscar nuevos mercados y recursos naturales, está intensificando la explotación de los trabajadores en su propio país y en otras naciones. Además, la competencia entre las potencias imperialistas conduce a conflictos militares y disputas por el control de territorios estratégicos. El imperialismo chino surge como el mayor acreedor mundial, con un superávit comercial récord de 878.000 millones de dólares. En contraste, Estados Unidos es el mayor deudor, con una deuda pública de 32 billones de dólares. El régimen de Beijing se posiciona como el nuevo eje de la política global. La correlación de fuerzas de las potencias mundiales está cambiando. La alianza liderada por los capitalistas chinos avanza con fuerza, expandiéndose a 11 países, entre ellos Arabia Saudita, Emiratos Árabes e Irán. Con esto, los BRICS controlan ya el 80% de la producción petrolera mundial y el 30% del PIB del mundo. Al menos otros 15 países también han solicitado ingresar. Arabia Saudita se une a la Organización de Cooperación de Shanghái, que viene siendo como la OTAN asiática y ha firmado 40 acuerdos con China por 10.000 millones de dólares. También se ha aliado con Rusia en la OPEP Plus para limitar la producción de petróleo y presionar al alza los precios, golpeando a Estados Unidos. No son cuestiones de principios sino de bolsillo. Está claro que este país vive de la venta del petróleo y quedando del lado de Estados Unidos significa para la monarquía de Arabia Saudita una sangría económica por el tope al precio del barril de petróleo. La monarquía saudita no está dispuesta a inmolarse por los norteamericanos como lo hace la burguesía alemana y británica, quienes enfrentan recesiones económicas y un gran riesgo de estallidos revolucionarios por su lealtad incondicional. Así Estados Unidos ha perdido un aliado clave dentro de la OPEP y en el Medio Oriente. La pérdida de este aliado es un duro golpe porque ya será miembro pleno del BRICS a partir del año que viene. Francia ha iniciado una serie de movimientos hacia el gigante asiático, China. Durante su reciente viaje a China, el presidente francés Macron ha destacado la necesidad de garantizar la autonomía estratégica de Europa para evitar quedar atrapados en una crisis que no es nuestra, haciendo hincapié en la importancia de distanciarse de Estados Unidos. Algunos republicanos, como Mike Gallagher del estado de Wisconsin, incluso han llegado a calificar estas acciones como una traición. Entre los acuerdos alcanzados se encuentra una cooperación continua en sectores estratégicos. Francia busca impulsar las relaciones entre China y la Unión Europea, y China ha expresado su disposición a trabajar con Francia en una posible reunión entre los líderes chinos y la Unión Europea. Todo esto apunta hacia la posibilidad de un acuerdo de inversión chino-europeo, lo cual reviste gran importancia considerando que Francia es miembro del G7 y de la OTAN. Este proceso permite que China penetre en las filas del imperialismo norteamericano y se posicione para atacar la última línea de defensa de Estados Unidos, es decir, Europa. Los hechos se suceden a velocidad de vértigo. Los Emiratos Árabes Unidos fueron invitados de honor a la 26ª edición del Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Durante el foro, los Emiratos Árabes Unidos firmaron varios acuerdos y memorandos de entendimiento con Rusia y otros países en diversos sectores, como energía, salud, comercio, educación, cultura y deporte. Los Emiratos Árabes Unidos son uno de los principales socios comerciales y de inversión de Rusia en la región del Golfo Pérsico. Y a partir del 2024 serán miembros plenos del BRICS.
Esta disputa geoeconómica entre las potencias imperialistas por la redistribución de las esferas de dominio global, no hace más que agudizar las contradicciones inherentes al capitalismo monopolista en decadencia. Esto se traduce en un incremento de la explotación obrera a escala planetaria y una mayor conflictividad interimperialista, con el riesgo de profundizar los ciclos de crisis y las tensiones bélicas.